confianza y supervivencia, merecen ser compartidas. La mañana estaba fría y el cielo gris, como si reflejara el estado de ánimo de Sofía. Mientras caminaba hacia el juzgado, cada paso sonaba como un recordatorio lejano de la batalla que estaba a punto de enfrentar. Su abrigo desgastado apenas la protegía del viento cortante, pero era todo lo que tenía. Ese abrigo parecía cargar con el peso de años de sacrificio y abandono. El imponente edificio frente a ella se sentía más como una prisión que como un lugar de justicia. Sofía respiró hondo antes de entrar, con el corazón latiendo fuerte en su pecho, como si quisiera escapar de lo que venía. Cuando cruzó el umbral del juzgado, sus ojos se encontraron inmediatamente con los de Jack, que estaba sentado, perfectamente vestido, con una sonrisa arrogante que la hizo preguntarse cómo alguna vez amó a ese hombre. A su lado, Scarlett, la joven amante vibrante, parecía alardear de su victoria personal, y en la parte de atrás, Heather, la suegra que nunca la aceptó, observaba a Sofía con el mismo desdén de siempre mientras ella tomaba asiento. Los susurros comenzaron. Sofía pudo sentir cómo las miradas perforaban su piel, como si cada persona en la habitación estuviera allí solo para presenciar su humillación. El abogado de Jack empezó a hablar, describiéndola como una mujer amargada, incapaz de aceptar el final de su matrimonio. Usó palabras crueles, cada una como un cuchillo que cortaba lo que quedaba de su dignidad. Jack se rió, no una risa fuerte, sino tranquila, mezclada con desprecio. No eres más que un caballo de batalla, dijo, en un descuido lo suficientemente fuerte para que toda la sala lo escuchara. La humillación era palpable. Sofía sintió las lágrimas amenazando con salir, pero respiró profundo. Este no era el momento de flaquear. Cuando fue su turno de hablar, Sofía se levantó lentamente, con un movimiento deliberado, se desabrochó el abrigo gastado y lo dejó caer. Debajo, un elegante vestido impecable brilló bajo las luces de la sala del tribunal. La habitación quedó en silencio, y los susurros se detuvieron al instante. Los ojos de Jack se abrieron, y su expresión de desdén cambió a algo diferente. Casi en shock, Scarlett se sentó rígida, como si una ola invisible de vergüenza la hubiera golpeado. Sofía miró directamente a Jack. Crees que puedes definirme con tus palabras, pero no soy quien dices que soy, y nunca lo seré, dijo, con una voz firme. Cada palabra era un desafío, llenando el aire de autoridad. Presentó evidencia de sus traiciones, fotos, mensajes y documentos que no solo probaban la infidelidad, sino también años de irrespeto y manipulación. Cada nueva pieza de evidencia era un golpe que desmantelaba la fachada de superioridad que Jack había construido a lo largo de los años. La sonrisa confiada de Jack desapareció. Su expresión se oscureció, casi temerosa. Scarlett, que había estado tan triunfante hasta entonces, se recostó en su silla, tratando de evitar las miradas condenatorias que ahora se dirigían a ella. Cuando Sofía terminó, la sala quedó en completo silencio. El juez pidió un receso, pero todos sabían que el veredicto moral ya había sido dado. Cuando el juez emitió su veredicto, Sofía regresó a su asiento, sintiendo las miradas sobre ella. Esta vez, sin embargo, no eran miradas de lástima o desprecio, había respeto, y en algunos rostros, una admiración silenciosa. Durante el receso, Sofía se sentó sola, sintiendo como un peso se levantaba de sus hombros. Por primera vez en años, se sintió vista por quien realmente era, una mujer que, a pesar de la adversidad, había encontrado la fuerza para luchar. Cuando el juez regresó, Sofía estaba lista. El resultado ya no importaba. Lo que importaba era que se había levantado. Ya no era la mujer que había entrado a esa sala, cargada de vergüenza y dolor. Ahora era algo más, algo nuevo. Había encontrado su voz, y con ella, estaba lista para comenzar de nuevo. Jack evitó la mirada de Sofía y se concentró en su abogado, que ahora susurraba frenéticamente, tratando de salvar lo que quedaba de su caso, pero todos en la sala sabían que era demasiado tarde. La expresión triunfante de Jack había sido reemplazada por una máscara de incredulidad y humillación. Scarlett, la amante, que antes estaba tan segura de sí misma, se removió en su silla, mordiéndose las uñas, como si pudiera escapar del momento. Heather, la suegra, miró fijamente al frente con una expresión endurecida, pero sus ojos delataban su vergüenza. Sofía observó todo en silencio. No hacía falta decir más. Ya había ganado en el único tribunal que importaba, el Tribunal de la Dignidad. El juez comenzó con su voz firme y neutral. Después de revisar la evidencia y los testimonios, está claro que las acusaciones de infidelidad y mala conducta marital están bien fundadas.
Este tribunal recomienda que los términos del divorcio reflejen la gravedad de las acciones del señor Reed. Jack se movió abruptamente, como para protestar, pero la mirada severa del juez lo silenció. Sofía sintió una mezcla de satisfacción y tristeza, no porque Jack fuera a perder algo, sino porque finalmente la verdad había salido a la luz. Y lo más importante, se estaba liberando. Cuando el juez anunció un receso para las deliberaciones finales, Sofía recogió sus documentos y se preparó para irse. Al pasar junto a Jack, él murmuró algo en voz baja, lo suficientemente bajo para que solo ella lo escuchara: no eres más que un don nadie. Ella se detuvo, se inclinó ligeramente y respondió con calma: y acabas de perder todo por ese don nadie. Sin mirar atrás, continuó hacia la salida. Afuera, el frío seguía presente, pero esta vez Sofía no lo sintió. La transformación interna había encendido algo profundo dentro de ella. Mientras caminaba por la acera, escuchó que alguien la llamaba por su nombre. Era su abogado, un hombre joven pero capaz, con una leve sonrisa en su rostro. «Felicitaciones, Sofía», dijo. «Hoy fuiste extraordinaria. No todos los días vemos a alguien levantarse así». «Gracias», dijo Sofía con una leve sonrisa, pero por dentro sabía que ese momento no era el final, solo el comienzo de algo nuevo. Mientras se dirigía a la parada de autobús, Sofía reflexionó sobre el futuro. El divorcio no era solo el final de un matrimonio, era el punto de partida para la mujer en la que se estaba convirtiendo, y aunque no sabía exactamente qué le esperaba, sentía una fuerza renovada, una certeza de que podía afrontar cualquier cosa. En casa, en su pequeño apartamento que ahora se sentía más acogedor que nunca, Sofía se sentó en la mesa de la cocina y abrió su cuaderno de bocetos. Durante meses, su arte había quedado de lado, perdido en medio del dolor y el caos, pero ahora, con un lápiz en la mano, comenzó a dibujar. Las líneas vinieron rápidamente, con precisión, cargadas de emoción. Era un autorretrato, pero no de cómo se veía, sino de cómo se veía ahora, segura, preparada, invencible. Cuando terminó, miró el dibujo. Dibujó durante largos minutos, y una suave sonrisa apareció en sus labios. Esta era Sofía, la verdadera Sofía. El sonido de una notificación en su teléfono la interrumpió en el momento en que un mensaje de un número desconocido apareció en la pantalla. Curiosa, lo abrió. «Buenas tardes, Sofía. Mi nombre es Matthew Johnson. Me han informado de tu talento como artista. Me gustaría discutir la posibilidad de contratarte para un proyecto. Por favor, contáctame cuando puedas». Sofía leyó el mensaje varias veces, tratando de procesar lo que significaba. ¿Un proyecto de arte después de tanto tiempo? ¿Una nueva oportunidad apareciendo de la nada? Aún vacilante, respondió. «Gracias por comunicarte, señor Johnson. Estoy interesada y disponible para discutir más a fondo». El dedo de Sofía se detuvo sobre el botón de enviar por un momento antes de presionarlo. Fue un pequeño paso, pero para ella se sintió como un salto gigante. Poco sabía Sofía que esta simple invitación marcaría el comienzo de un punto de inflexión aún mayor en su vida, un nuevo capítulo donde no solo recuperaría su confianza, sino que también redescubriría algo que había perdido hace mucho tiempo: propósito y, tal vez, amor. En los días que siguieron, Sofía se encontró alternando entre la ansiedad por la conclusión oficial de su divorcio y la emoción nerviosa por el nuevo proyecto que Matthew Johnson había mencionado. Su correspondencia rápidamente se convirtió en una llamada telefónica, durante la cual explicó que quería que pintara un retrato de su hijo Caleb. «Escuché sobre tu talento de un amigo en común. Necesitamos algo especial, algo que no solo capture la imagen de Caleb, sino su esencia. ¿Crees que puedes hacer eso?», preguntó Matthew, su voz llena de seriedad y una pizca de esperanza. Sofía vaciló, pero solo por un momento. A pesar de sus inseguridades, había algo en la forma en que Matthew hablaba, serio, pero con una urgencia contenida, que la hizo sentir que podía ser capaz. «Lo acepto», respondió, sorprendiéndose incluso a sí misma con la convicción en su voz. 2 días después, Sofía se paró frente a las puertas de Johnson Estate, un lugar que parecía sacado de un cuento de hadas. Era grandioso, casi intimidante, con sus imponentes columnas y jardines meticulosamente cuidados. Un mayordomo la saludó y la acompañó adentro, donde Matthew la estaba esperando. Matthew Johnson era exactamente como su voz había sugerido, confiado pero accesible, con una actitud que transmitía tanto determinación como cansancio. A su lado estaba Caleb, un niño de unos 8 años que miraba a Sofía con curiosidad. Había una melancolía en sus ojos,
como si la grandeza que lo rodeaba no fuera suficiente para ocultar una profunda soledad. Caleb, esta es Sofía. Ella será tu artista, dijo Matthew, apoyando una mano cariñosa en el hombro del niño. Caleb no respondió de inmediato, solo asintió, pero sus ojos brillaron con una tímida curiosidad. Es un placer conocerte, Caleb. Espero que podamos divertirnos durante este proyecto, dijo Sofía con una cálida sonrisa. El niño le dio una pequeña sonrisa vacilante a cambio. Fue un buen comienzo. Mientras Sofía exploraba el espacio donde trabajaría, comenzó a notar las tensiones que parecían llenar la mansión. Audrey, la madrastra de Caleb, fue la primera en dejarlas claras. La mujer, impecablemente hermosa y equilibrada, no se molestó en ocultar su desdén. Espero que tu trabajo sea tan bueno como dicen. No tenemos lugar para la mediocridad aquí, dijo Audrey, sus ojos evaluando fríamente a Sofía. Sofía permaneció serena. Estoy segura de que el señor Johnson no me habría invitado si no creyera en mi talento. Audrey arqueó una ceja, pero no respondió, eligiendo irse con un aire de superioridad. La interacción le dejó claro a Sofía que, a pesar de la oportunidad, tendría que lidiar con más que solo el trabajo. Trabajar aquí no sería fácil. Durante un descanso entre bocetos, Sofía conoció a Theodore por primera vez. Estaba sentado en una silla en la biblioteca, rodeado de libros que parecían no haber sido tocados en años. A pesar de su postura encorvada y expresión ligeramente ausente, sus ojos eran agudos y alertas. Eres el artista, dijo antes de que Sofía pudiera presentarse. Su voz era profunda, pero con un toque de alegría. Sí, soy Sofía, respondió intrigada. ¿Y tú eres Theodore Johnson? El excéntrico anciano de la casa. Tengo la reputación de decir cosas que nadie quiere oír. ¿Estás lista para eso? Sonrió, pero había algo serio detrás de sus palabras. Sofía no pudo evitar reír. Creo que puedo manejarlo. Theodore inclinó la cabeza, como si analizara su respuesta. Luego su expresión se volvió más sombría. Parece que eres una persona inteligente. Sofía, mantén los ojos abiertos aquí. No todo es tan perfecto como parece. Esas palabras permanecieron en la mente de Sofía mientras regresaba al estudio improvisado donde trabajaría en el retrato de Caleb. No podía negar que había algo. Era algo extraño en la casa. Chanchens and Disables, miradas sospechosas. Y Audrey, con su actitud de reina intocable, parecía estar en el centro de todo. Al final del día, mientras Sofía empacaba sus materiales, Caleb apareció en silencio. Parecía vacilante, pero finalmente se acercó. ¿Alguna vez pintaste algo que hiciera que alguien se sintiera menos triste? Preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. Sofía sintió una opresión en el pecho. Creo que el arte puede hacer muchas cosas, Caleb. A veces nos ayuda a ver cosas hermosas cuando todo se siente gris. El chico sonrió un poco más abiertamente esta vez. Creo que serás buena en esto. Sofía se dio cuenta de que, a pesar de todas las incertidumbres, tenía un objetivo claro, no solo crear algo hermoso, sino también traer un poco de luz a una casa donde la oscuridad parecía acechar en cada rincón. Poco sabía ella que las sombras en esa mansión tenían raíces profundas, y en su intento de sacar la belleza a la superficie, terminaría desenterrando secretos que podrían cambiarlo todo. Todos los días siguientes se convirtieron en una rutina casi coreografiada para Sofía. Cada mañana llegaba a la mansión Johnson con sus herramientas e ideas listas para capturar la esencia de Caleb con cada trazo. El chico había comenzado a abrirse lentamente, compartiendo pequeños detalles sobre sí mismo, sus historias favoritas, salidas con su abuelo Theodore e incluso su renuencia a llamar a Audrey mamá. Había algo conmovedor en su vulnerabilidad, y Sofía se encontró cada vez más conectada con él. Sin embargo, la tensión en la mansión era palpable. Audrey rara vez hacía apariciones, pero cuando lo hacía notar su presencia. Su mirada escrutadora caía sobre Sofía como una cuchilla afilada, y sus palabras, aunque pulidas, goteaban veneno. Espero que el retrato esté a la altura de las expectativas. Los estándares de esta casa no podemos permitirnos nada por debajo de las expectativas de Matthew. ¿Podemos? Comentó Audrey una tarde mientras observaba el progreso de Sofía. Caleb. Sentado cerca, Caleb se encogió visiblemente ante el tono de su madrastra. Siempre hago mi mejor esfuerzo para superar las expectativas, respondió Sofía, manteniendo la compostura, incluso cuando su sangre hervía por dentro. Sabía que Audrey estaba tratando de inquietarla, pero se negó a morder el anzuelo. En una tarde fría, Sofía se sorprendió por la visita inesperada de Theodore. Lo encontró en el estudio improvisado mientras Caleb tomaba un breve descanso.
El anciano llevaba un periódico doblado y una taza de té. Se acomodó en un sillón cercano, observando en silencio mientras ella ajustaba el sombreado de su boceto. ¿Te has dado cuenta?, preguntó, rompiendo abruptamente el silencio. Sofía hizo una pausa por un momento y lo miró. ¿Notaste cómo es esa Audrey? Una flor venenosa, hermosa por fuera, pero tóxica por dentro. Se rió suavemente, pero había una sombra en su expresión. Ella destruye todo lo que toca. Sofía trató de ignorarlo. No parece gustarme mucho, pero creo que puedo manejarlo, dijo. Teodore se inclinó hacia adelante, su mirada se volvió más intensa. No eres solo tú, querida, ella tiene planes, planes que podrían arruinar a Matthew en esta casa. Debes tener cuidado, dijo Teodore antes de que Sofía pudiera responder. Caleb regresó emocionado para mostrarle un libro que había encontrado. Teodore se reclinó en su actitud casual, pero sus palabras resonaron en la mente de Sofía esa noche. En casa, Sofía no podía dormir. Las palabras de Teodore seguían dando vueltas en su cabeza. ¿Realmente Audrey podría ser tan peligrosa como él sugería? Y si lo era, ¿qué estaba planeando exactamente? A la mañana siguiente, Sofía llegó a la mansión decidida a investigar un poco más. No era solo curiosidad, era por Caleb, que claramente estaba luchando bajo la presencia opresiva de Audrey, y tal vez por Matthew, que parecía no darse cuenta de lo que sucedía a su alrededor. Mientras Audrey estaba fuera, Sofía aprovechó la oportunidad para explorar discretamente la casa. Era un lugar lleno de historias, pero también de secretos. En un estudio raramente utilizado, encontró documentos esparcidos por un escritorio. Estaban desorganizados, pero algunas palabras llamaron su atención: cuentas bancarias, transferencias y lo que parecía un contrato. Sofía miró fijamente a la cámara durante un largo rato, antes de finalmente aceptar. A pesar de sus dudas, algo en su interior le decía que Teodore tenía razón. Esa noche, mientras Audrey estaba fuera, Sofía encontró su oportunidad. Con las manos temblorosas, instaló la cámara en un rincón discreto de la oficina. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras terminaba la tarea, y rápidamente salió de la habitación. A la mañana siguiente, revisando las imágenes en una pequeña computadora portátil que Teodore le había proporcionado, Sofía vio algo que la hizo contener el aliento. Audrey estaba en una llamada telefónica, su voz fría y calculadora. Sí, todo va según lo. Pronto Matthew no tendrá otra opción, y entonces será demasiado tarde para que él guarde algo, decía la llamada. Sofía sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Teodore tenía razón, Audrey no solo era tóxica, era peligrosa, y Sofía estaba a punto de involucrarse en algo mucho más grande de lo que había imaginado. Cerró la computadora portátil con manos temblorosas. Su corazón todavía latía con fuerza en su pecho, y las palabras de Audrey resonaban en su mente: Matthew no tendrá otra opción. Esa frase llevaba una amenaza velada. Sofía sabía que no podía ignorarla. Tenía que actuar, pero ¿cómo? Ir directamente a Matthew se sentía arriesgado sin una prueba sólida o un contexto completo. Podría descartarla como paranoia o, peor aún, acusarla de intentar causar problemas. Teodore, sin embargo, era una opción. Había insistido en instalar la cámara, y su intuición parecía muy aguda. Incluso si los primeros signos de demencia hicieron que otros dudaran de él, Teodore estaba decidido. Sofía fue a la biblioteca, donde sabía que lo encontraría, sentado en su sillón favorito, rodeado de libros polvorientos. Comenzó vacilante, miró hacia arriba y le dio una sonrisa sutil, como si ya supiera lo que ella estaba a punto de decir. ¿Así que viste algo? No, preguntó, con un tono tranquilo pero esperando con significado. Sofía asintió y se sentó a su lado. Está tramando algo contra Matthew, dijo. Dijo que no tendrá elección, pero no sé exactamente qué significa. Es peligroso actuar sin comprender completamente. Teodore suspiró y se reclinó en su silla, mirando al techo. Esa mujer, Audrey, no es solo una oportunista, guarda rencor. Todo esto empezó hace años, cuando me negué a defender a su padre. Era un criminal involucrado en fraude y, lo peor, yo sabía que era culpable y rechacé el caso. Destruyó a su familia, y ahora ella quiere venganza, no solo contra mí, sino contra todos los que estén conectados conmigo. ¿Crees que quiere arruinar a Matthew por tu culpa?, preguntó Sofía, sorprendida. Estoy segura. Teodore respondió con amargura. Está usando su encanto y manipulación para arrastrar a Matthew a algo que lo hará perder todo, y no se detendrá ahí. Caleb también está en peligro.
Audrey quiere el control total de esta familia y no dudará en destruir a cualquiera que esté en su camino. Las palabras de Theodore dejaron clara la gravedad de la situación. Sofía sintió un nudo en la garganta. Se había encariñado con Caleb, con su inocencia y vulnerabilidad, y no podía permitir que nada le pasara. En los días siguientes, Sofía y Theodore comenzaron a investigar discretamente. Revisaron más imágenes de la cámara oculta y descubrieron conversaciones que dejaban en claro los planes de Audrey. Estaba conspirando con un cómplice desconocido, intercambiando información sobre las finanzas de Matthew y planeando usar documentos falsificados para acusarlo de fraude. Esto obligaría a Matthew a vender sus empresas y, eventualmente, entregar la mansión. Audrey, por su parte, se beneficiaría enormemente de su caída. Las piezas estaban encajando y las apuestas eran más altas de lo que Sofía había anticipado. Sabía que no podía enfrentar esto sola, pero ¿cómo podrían exponer a Audrey sin ponerse en peligro a sí mismos o a Caleb? Está mucho más cerca de tener éxito de lo que imaginé, dijo Theodore una noche mientras revisaban los documentos encontrados en la oficina de Audrey. Debemos actuar rápido. Si ella firma estos papeles y los presenta, Matthew habrá terminado. ¿Pero qué podemos hacer?, preguntó Sofía angustiada. No podemos acusarla sin pruebas más concretas. Necesitamos exponerla de una manera que Matthew pueda ver por sí mismo. Theodore estaba pensativo y luego su expresión cambió, como si una idea acabara de golpearlos. La pelota, repitió Sofía confundida. Matthew organiza una gala benéfica anual para recaudar fondos. Es el único evento en el que Audrey insiste en ser el centro de atención. Será la oportunidad perfecta para exponer lo que está haciendo, con todos los ojos puestos en ella. La noche del baile llegó, y Sofía estaba más nerviosa que nunca. Theodore, a pesar de sus limitaciones, parecía más concentrado de lo que nunca lo había visto. Habían planeado todo. Durante el evento, Sofía confrontaría a Audrey en privado para tratar de sacar más información, mientras Theodore trabajaba para llevar a Matthew al lugar correcto en el momento correcto. El salón de baile estaba lleno de invitados, todos vestidos con atuendos elegantes. Sofía se mezcló con la multitud, pero sus ojos estaban fijos en Audrey, quien se movía por la habitación como una reina rodeada de aduladores. Matthew parecía distraído, probablemente ocupado con las responsabilidades de ser el anfitrión, mientras que Caleb estaba en silencio a su lado, sosteniendo su mano como una fuente de consuelo silencioso. Cuando Audrey finalmente se alejó a un rincón más apartado, Sofía vio su oportunidad. Se acercó con cautela, sintiendo el peso de la tensión con cada paso. Audrey se giró hacia ella, levantando una ceja con desdén. Sofía, qué sorpresa, no sabía que estabas invitada, dijo Audrey con una sonrisa fría. Sé lo que estás haciendo, dijo Sofía en voz baja pero con firmeza. Tus planes para arruinar a Matthew, tus manipulaciones, se acabaron. Audrey se congeló por un momento, pero rápidamente recuperó la compostura y dejó escapar una risa fría. ¿Crees que sabes algo? No eres más que una artista de tercera categoría que apenas puede pagar sus cuentas. ¿Quién te va a creer? Sofía dio un paso más cerca. Manteniendo su mirada fija en Audrey, Sofía dijo: no necesito que nadie me crea, solo necesito que vean lo suficiente para que caigas. Antes de que Audrey pudiera responder, Matthew apareció, acompañado por Theodore. Miró a las dos mujeres, confundido pero claramente preocupado. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, con la voz firme pero llena de preocupación. Theodore, con una voz tranquila pero firme, respondió: Matthew, creo que es hora de que escuches lo que tu esposa tiene que decir y luego saques tus propias conclusiones. Audrey trató de protestar, pero en ese momento, Theodore le entregó a Matthew una tableta con las grabaciones. El silencio que siguió fue sofocante mientras Matthew veía los videos. Su expresión se volvió más oscura y severa. Audrey, al darse cuenta de que estaba acorralada, intentó justificarse, pero él la interrumpió con voz firme. Lo suficiente, Audrey. El salón de baile comenzó a sentirse tenso, con los murmullos creciendo a medida que la gente se percataba del drama que se desarrollaba. Desesperada, Audrey se abalanzó sobre la tableta, pero Matthew la empujó. Su expresión ahora estaba llena de con desdén. Sofía estaba al lado de Theodore, viendo cómo el imperio de mentiras de Audrey comenzaba a desmoronarse. Más tarde, ese mismo día, Sofía cerró cuidadosamente su computadora portátil, con el corazón aún acelerado. Las palabras de Audrey seguían resonando en su mente: Matthew no tendrá otra opción. ¿Qué estaba planeando? ¿Era algo financiero, personal? Las preguntas no dejaban de martillar.
Pero una cosa estaba clara, Audrey era una amenaza real, y Sofía no podía ignorar lo que había descubierto. Encontró a Theodore más tarde ese día, sentado en la biblioteca, mirando al vacío como si estuviera perdido en sus pensamientos. Cuando le contó lo que había visto y oído, él simplemente asintió, como si lo hubiera estado esperando. Ha estado esperando años por este momento, dijo Theodore, con los ojos fijos en un punto distante. La vi crecer. La vi convertirse en lo que es hoy y ahora. Finalmente, encontró la oportunidad de venganza, pero no podemos dejar que tenga éxito. ¿Venganza?, preguntó Sofía, desconcertada. ¿Venganza contra quién? Theodore caminó lentamente hacia una ventana alta con vista a los jardines de la mansión. Contra mí. Hace muchos años, me negué a defender a su padre. Era un criminal involucrado en el lavado de dinero y el tráfico. Audrey nunca me perdonó por eso. Cuando su padre fue a prisión, toda su familia se desmoronó. Me culpó de todo y ahora quiere destruir todo lo que he construido, empezando con Matthew. Las piezas empezaron a encajar en la mente de Sofía. Audrey estaba usando a Matthew como parte de su plan de venganza. Theodore, a pesar de su demencia temprana, había visto el alcance del peligro, pero estaba limitado por el escepticismo de quienes lo rodeaban. Sofía sabía que si no actuaba, Audrey podría arruinarlo todo. Más tarde, Sofía encontró a Matthew en el estudio. Estaba revisando el progreso del retrato de Caleb, y a pesar de las tensiones en la casa, parecía genuinamente impresionado por su trabajo. Matthew dijo: «Has capturado algo que ni siquiera me di cuenta de que estaba ahí. Es como si Caleb estuviera más vivo aquí que en la vida real». Sofía sonrió levemente, pero su mente estaba en otra parte. Quería advertirle sobre Audrey, pero sabía que necesitaba evidencia más concreta. Aún así, decidió plantar una semilla de duda. Matthew empezó con cautela. ¿Alguna vez sientes que las cosas no son lo que parecen con Audrey? Frunció el ceño. Su mirada pasó del retrato a Sofía. ¿Qué quieres decir? Ella dudó, eligiendo sus palabras con cuidado. No lo sé. A veces la gente tiene sus propios motivos, cosas que no comparten. Solo creo que es importante observar de cerca lo que sucede a tu alrededor. Matthew la estudió por un momento, su expresión ilegible. ¿Estás tratando de decirme algo? Sofía lo miró a los ojos, sintiendo el peso del momento. Solo ten cuidado. A veces las personas más cercanas a nosotros no son lo que parecen. Matthew comenzó a elegir cuidadosamente sus palabras. ¿Alguna vez has sentido que algunas personas podrían tener motivos ocultos? ¿Que tal vez no todo es lo que parece? Frunció el ceño, claramente intrigado. ¿Qué estás tratando de decir? Es solo un pensamiento, respondió Sofía, volviendo su mirada al retrato. A veces, las personas en las que más confiamos pueden sorprendernos, y no siempre de una buena manera. Matthew se quedó en silencio, pero la preocupación en su rostro mostró que sus palabras habían tocado una fibra. Sofía esperaba que él comenzara a cuestionar las cosas por su cuenta mientras continuaba su investigación. Esa noche, Sofía y Theodore revisaron más imágenes de la cámara oculta. En una de las grabaciones, Audrey se estaba reuniendo con un hombre que Sofía no reconoció. Parecía estar entregando documentos que Audrey examinó cuidadosamente antes de sonreír. Esto debería ser suficiente para destruir su confianza, dijo Audrey, su voz goteando con satisfacción. Matthew me rogará por ayuda, y cuando caiga, todo esto será mío. Theodore golpeó su bastón contra el suelo con frustración. Es un acuerdo de transferencia de propiedad, explicó. Manipulando a Matthew para que firme algo que le transferirá todo, sus empresas, la mansión, incluso sus cuentas bancarias. Sofía sintió un nudo en el estómago. Audrey no solo estaba tratando de dañar a Matthew, estaba planeando dejarlo sin nada. La única forma de detenerla era confrontarla directamente, pero eso significaba arriesgar su propia posición y seguridad. Al día siguiente, mientras Audrey estaba fuera, Sofía logró buscar en su oficina. Theodore le había dado detalles específicos sobre qué buscar y Sofía sabía que tenía que ser rápida. Entre los papeles y carpetas, encontró un contrato parcial que confirmaba el plan de Audrey. Fotografió el documento y lo devolvió con cuidado a su lugar original, pero cuando salía de la oficina, escuchó pasos en el pasillo. Su corazón se aceleró. Por un momento pensó en esconderse, pero decidió mantener la calma. No podía permitirse parecer culpable cuando la puerta se abrió. Allí estaba Audrey, con los ojos entrecerrados de sospecha. ¿Qué estás haciendo aquí?, le preguntó con voz aguda, llena de sospecha. Estaba buscando a Caleb, improvisó Sofía. Quería mostrarme algo,
pero debía haber entendido mal. Audrey mantuvo su mirada fija en Sofía por un largo momento antes de darle una sonrisa fría. Caleb está en el jardín, pero te sugiero que evites deambular por la casa sin rumbo fijo. No queremos que te pierdas, ¿verdad? Sofía asintió, manteniendo la compostura mientras se iba, pero por dentro sabía que estaba cada vez más expuesta. Audrey estaba empezando a sospechar de ella, y eso significaba que el tiempo se acababa. Más tarde, Sofía le mostró las fotos a Theodore. ¿Esto es suficiente para probar lo que está haciendo? ¿Qué opinas?, preguntó Sofía. Theodore examinó las imágenes cuidadosamente y asintió lentamente. Es un buen comienzo, pero necesitamos algo más sólido. Si podemos grabarla admitiendo lo que está haciendo, será suficiente para destruir su plan y proteger a Matthew. Sofía sabía que Theodore tenía razón, pero la idea de confrontar directamente a Audrey la ponía nerviosa. Aún así, ya no había lugar para la duda. Estaba demasiado involucrada como para echarse atrás ahora. Para salvar a Caleb, Matthew e incluso a Theodore, estaba dispuesta a arriesgarlo todo. La confrontación final se acercaba. Sofía lo sabía. Necesitaría cada pizca de coraje para enfrentar a Audrey y salir ilesa de la situación. Al día siguiente, Sofía permaneció en un constante estado de alerta máxima. Cada interacción con Audrey se sentía como un peligroso juego del gato y el ratón. Ahora que tenía evidencia que respaldaba las sospechas de Theodore, necesitaba decidir qué hacer. Hacer lo siguiente, confrontar directamente a Matthew. Se sentía arriesgado. Audrey era una mujer astuta, y sin un plan bien pensado, podía torcer la situación a su favor. Cuando Theodore la encontró en el estudio improvisado, Sofía compartió lo que había descubierto. Sus palabras salieron en un susurro urgente, como si temiera que incluso las paredes pudieran escuchar. Está tramando algo, Theodore, no sé exactamente qué, pero está claro que está manipulando a Matthew, y Caleb es solo otra pieza en su juego. Theodore asintió, su expresión más seria de lo que Sofía había visto jamás. Sabía que era peligrosa, pero ahora tenemos algo concreto. Debemos pisar con cuidado. Audrey es como una serpiente. Si siente que estás en su camino, atacará. Sofía sintió que se le apretaba el pecho. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó. Theodore se inclinó más cerca, su voz baja y firme. Necesitamos más. Si está planeando algo tan grande, habrá documentos, transferencias, algo que podamos usar para exponerla. Esa noche, Sofía hizo algo que nunca pensó que haría. Regresó a la oficina de Audrey. La habitación estaba envuelta en sombras, y el único sonido era el tic-tac del reloj de pared. Ella sabía que no tenía mucho tiempo. Cada cajón que abría y buscaba se sentía eterno. Entonces lo encontró. Era un sobre grueso, etiquetado con el nombre de una empresa desconocida. Adentro había copias de documentos financieros, transferencias y correspondencia haciendo referencia a la malversación de fondos de una de las empresas de Matthew. El corazón de Sofía se aceleró. Esta era la prueba que necesitaban. Estaba a punto de irse cuando escuchó pasos. Su sangre se heló, moviéndose rápidamente. Metió el sobre debajo de su blusa y apagó la luz. La puerta se abrió y entró Audrey, con el teléfono en mano. Sofía se encogió en un rincón, atrapada en la oscuridad. Sí, finalizaré todo mañana. El contrato será firmado y Matthew no tendrá ni idea de lo que pasó hasta que sea demasiado tarde, dijo Audrey, su voz fría y controlada. Después de eso, bueno, él solo tendrá que aceptar la realidad. Sofía apenas respiró, cada palabra de Audrey confirmando lo que ya sabía. Audrey estaba a punto de destruir a Matthew y la fortuna de la familia Johnson. Cuando Audrey finalmente salió de la oficina, Sofía sacó rápidamente el sobre, aún oculto. Su corazón latía descontroladamente, pero su resolución era firme. Esto no podía esperar. A la mañana siguiente, Sofía encontró a Matthew en el jardín, hablando distraídamente con Caleb. Era raro verlo fuera de su oficina, pero sabía que tenía que aprovechar el momento. Matthew, necesito hablar contigo. Es urgente, dijo, con una voz más firme de lo que esperaba. Matthew notó la seriedad en su expresión. Por supuesto, vayamos a mi oficina. Una vez dentro, Sofía cerró la puerta detrás de ellos y sacó el sobre de su bolso. Lo colocó sobre el escritorio y comenzó a explicar todo, la cámara, las grabaciones y los documentos. Sé que esto suena loco, pero Audrey está conspirando contra ti, está malversando dinero, manipulando contratos y la prueba está aquí. Theodore me advirtió, pero ahora no hay duda, dijo Sofía, con tono serio. Matthew hojeó los papeles.
Su expresión cambió de incredulidad a conmoción y finalmente enojo. Esto no puede ser. Sé sincero. Audrey es mi esposa. No me haría esto. Sé que es difícil de creer, dijo Sofía, suavizando su tono, pero la evidencia está ahí. Debes actuar antes de que sea demasiado tarde. Matthew permaneció en silencio por un largo momento, con los ojos fijos en los documentos. Finalmente, miró a Sofía. Confié en ella, y ahora está tratando de destruir todo lo que he construido. Más tarde esa noche, Matthew y Theodore confrontaron a Audrey. La escena fue explosiva. Audrey inicialmente trató de negar las acusaciones, pero cuando Matthew presentó los documentos y grabaciones, su fachada comenzó a desmoronarse. No entiendes, Matthew. Audrey gritó, con los ojos llenos de furia y desesperación. Todo lo que hice fue por tu familia. Tu abuelo destruyó la mía cuando se negó a defender a mi padre. Nos dejó en la ruina. Tuve que ver todo desmoronarse mientras tu familia prosperaba. Theodore, que había estado en silencio hasta ese momento, respondió con calma. Tu padre era un hombre peligroso. Audrey, elegiste el camino que lo llevó a su caída. Culpar a otros no justifica lo que has hecho. Audrey, sin opciones, se abalanzó sobre Theodore, gritando acusaciones incoherentes, pero antes de que pudiera hacer algo, Matthew intervino, sujetándola con suficiente firmeza. Audrey, esto termina ahora, dijo con voz cargada de dolor. Llamaron a la policía y Audrey fue detenida, mientras la escoltaban fuera de la mansión. Caleb observaba desde la ventana, su pequeño rostro mostraba una mezcla de confusión y alivio. Después de que todo terminó, Sofía estaba a punto de irse cuando Matthew la llamó. Ni siquiera. Sé cómo agradecerte, dijo Matthew, con voz llena de sinceridad. Salvaste a mi familia. No lo hice sola, respondió Sofía, mirando hacia Theodore, pero me alegra haber podido ayudar. Matthew dudó por un momento antes de agregar. Espero que consideres quedarte, no solo por el retrato de Caleb, sino porque creo que te necesitamos aquí. Sofía sonrió, sintiendo como una nueva puerta se abría. Me quedaré, por Caleb y por todo lo que aún queda por hacer. Poco sabía ella que ese momento era solo el comienzo de una conexión más profunda entre ella, Matthew y su viaje de transformación, que aún estaba lejos de terminar. En los días posteriores a la caída de Audrey, la mansión Johnson se llenó de una energía renovada. El aire pesado y opresivo que había quedado en la casa comenzó a disiparse, reemplazado por algo más ligero, casi esperanzador. Matthew y Caleb, aunque todavía procesaban las consecuencias emocionales de todo lo que habían vivido, empezaron a abrirse más el uno al otro y a Sofía. Caleb pasaba cada vez más tiempo en el estudio improvisado, observando a Sofía trabajar en su retrato. Hacía preguntas sobre arte y compartía historias sobre los momentos felices que había vivido con su madre biológica antes de que Audrey llegara. Cada día, el niño parecía sentirse más cómodo, y su tímida sonrisa se volvía más frecuente. Matthew, por su parte, seguía siendo más reservado. Se sumergió en el trabajo, tratando de reparar el daño que Audrey había causado, pero a menudo pasaba por el estudio para ver cómo iba el progreso de Sofía. Sus miradas se llenaban de algo que Sofía no podía interpretar de inmediato, tal vez gratitud, tal vez admiración, o quizás algo más profundo que aún no estaba listo para admitir. Una tarde, mientras Sofía daba los últimos toques al retrato de Caleb, el niño entró sosteniendo un bloc de dibujo. Hice esto, dijo tímidamente, levantando el cuaderno, quería mostrártelo. Sofía abrió el bloc de dibujo y encontró dibujos sencillos, pero llenos de emoción. Caleb había dibujado escenas de su vida, él y Theodore jugando ajedrez, su madre biológica sosteniéndolo cuando era un bebé, y Sofía en el estudio, rodeada de los colores vibrantes en su paleta. Estos son hermosos, Caleb, dijo Sofía con una voz suave y admirada, tienes un talento real. Caleb se sonrojó y miró hacia sus zapatos. ¿Crees que podría ser un artista como tú? Sofía se agachó para estar a su altura y lo miró a los ojos. Absolutamente. El arte no se trata solo de habilidad, se trata de contar historias, y tú tienes muchas para compartir. Si te encanta, puedes hacer lo que sea. Caleb sonrió completamente, su rostro se iluminó con una nueva confianza. ¿Crees que podría ser un artista algún día? Claro que sí, respondió Sofía, arrodillándose para encontrarse con sus ojos. Ya lo eres. El arte no se trata de hacer algo perfecto, se trata de poner lo que sientes en la página, y eso es lo que haces. Maravillosamente, la conversación dejó a Sofía profundamente conmovida.
vio en Caleb una chispa que no había sentido en sí misma durante años, algo que la inspiró a seguir luchando por su propio arte. Más tarde, ese mismo día, Matthew apareció en el estudio mientras Sofía empacaba sus cosas. Se veía cansado, pero había una luz en sus ojos. ¿Es el retrato casi terminado?, preguntó, acercándose para mirar el lienzo. Sí, dijo Sofía con una sonrisa. Solo faltan algunos detalles finales. Creo que a Caleb le encantará. Matthew se quedó en silencio por un momento, mirando la pintura antes de finalmente hablar. Has traído algo a esta casa, Sofía, algo que faltaba. No sé cómo agradecerte todo lo que has hecho por mí y Caleb. Solo hice lo que sentí que era lo correcto, respondió humildemente. Me diste una oportunidad cuando más la necesitaba. Tal vez solo estoy devolviendo el favor. Matthew sonrió, pero había algo más profundo en sus ojos. Dudó antes de continuar. No es solo eso. Desde que llegaste aquí, la casa se siente viva de nuevo. Caleb sonríe más. Veo una esperanza en el que no he visto en años. Y yo siento algo diferente también. El corazón de Sofía se aceleró. La intensidad en la voz de Matthew era desarmante, pero sincera. No sabía qué decir. Así que miró hacia otro lado, concentrándose en sus pinceles. Matthew, comenzó, pero él la interrumpió gentilmente. Lo siento, no quiero presionarte. Solo quería que supieras lo mucho que significa para nosotros tenerte aquí. Antes de que pudiera responder, se fue, dejándola sola en el estudio para ordenar sus pensamientos. Las semanas que siguieron trajeron una transformación. Sofía terminó el retrato de Caleb y, cuando lo reveló, el niño estaba radiante. La pintura capturó no solo su imagen, sino también su esencia, su amabilidad, resiliencia y la inocencia a la que todavía se aferraba a pesar de todo. Hermoso, dijo Caleb, abrazando a Sofía espontáneamente. Gracias por hacer esto. El momento calentó el corazón de Sofía, pero fue la mirada de Matthew, llena de orgullo y emoción, la que dejó una impresión aún más profunda. A medida que pasaba el tiempo, Matthew comenzó a abrirse más con Sofía. Compartió historias sobre su difunta esposa, su complicada relación con su padre y los desafíos de criar a Caleb mientras lidiaba con sus propias heridas emocionales. Sofía, a su vez, habló sobre su vida antes de llegar a la mansión Johnson, sus luchas, su matrimonio fallido y cómo el arte siempre había sido su única constante. Estas conversaciones crearon un vínculo que iba más allá de la gratitud o la amistad. Matthew admiró la fuerza y la resiliencia de Sofía frente a la adversidad. Mientras tanto, Sofía vio en Matthew a alguien genuino, que pensaba en ser mejor para los que amaba. Una tarde tranquila, durante una cena informal en la cocina, lejos de la formalidad de la mansión, Matthew finalmente reunió el coraje para hablar. Sofía comenzó, su voz baja pero firme. No estoy segura de cómo poner esto en palabras, pero siento que la vida nos trajo aquí por una razón. No eres solo alguien que pintó un retrato o ayudó a mi familia a superar una crisis. Eres alguien que cambió todo, así que necesito preguntar, ¿considerarías quedarte, no solo por Caleb, sino también por mí? Sofía permaneció en silencio por un momento, sintiendo que sus palabras resonaban profundamente en su corazón. Durante meses, se había estado reconstruyendo, pieza por pieza, golpe a golpe, y allí, en esa cocina bañada en una suave luz amarilla, se dio cuenta de que podría estar lista para algo nuevo, algo que no se trataba solo de ella, sino de una nueva familia, una nueva vida. Sonrió tímida, pero con los ojos brillantes. Creo que siento eso también, Matthew. En ese momento, ambos supieron que estaban comenzando un nuevo capítulo, uno donde el dolor y la pérdida daban paso a la esperanza, el amor y un futuro prometedor.